Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privados. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el curso de asistencia técnico en proyectos productivos, agropecuarios y sociales, a cargo por el ingeniero Abraham Moya. Antes de comenzar con la ponencia, voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantengan los micrófonos apagados durante toda la ponencia, al menos que el ingeniero solicite su participación. Para todos los participantes que deseen solicitar el material, clase grabada, estaremos dejando el contacto. Sin nada más que decir, ingeniero Abraham Moyano, muy buenas noches. Le doy el pase, puede presentar. Sí, muy buenas noches. Gracias, licenciada, por darme el pase en este momento. Sí, es de suma importancia el tema de proyectos, especialmente agropecuarios, el tema también social que se maneja a nivel de los países, es particularmente a nivel estatal, de mayor inversión también que se hace a nivel de proyectos sociales. Y fundamentalmente, como estamos involucrados en el sector agropecuario, lo que buscamos es también formulación de proyectos y también al final del proceso hacer un seguimiento del proyecto, a ver si se dio cumplimiento al 100% según lo establecido dentro del proyecto. Es importante también al final de un proyecto observar si ese proyecto tuvo impactos y en función a eso buscar nuevos recursos económicos, puede ser a nivel estatal o a nivel también internacional, con fondos verdes internacionales que actualmente se manejan eh, pueden ser por ONGs que están involucrados en el sector agropecuario. En este momento voy a proceder a la presentación respectiva. Como les manifestaba anteriormente, proyectos productivos, agropecuarios y sociales, fundamentalmente estamos involucrados en la parte productiva, agropecuaria y también eh, a nivel institucional, desde diferentes instancias o niveles institucionales, también se manejan proyectos sociales con enfoques, principalmente actualmente se manejan los temas de adultos mayores, el tema también de personas con discapacidades, y se formulan estos proyectos para beneficiar a estas personas también con enfermedades catastróficas. Fundamentalmente estos proyectos lo realizan los GAT parroquiales, yendo desde abajo a nivel parroquial, también a nivel municipal, por medio de acción social en diferentes municipios, y posteriormente también el tema de los consejos provinciales ya en otra instancia, a mayor escala a nivel provincial. Se manejan estos proyectos también para apoyar a esta gente que está eh, en estos sectores sociales. Y también a nivel internacional se realizan estos enfoques en el tema de personas que están en países de paso, fundamentalmente, personas, un ejemplo, en Ecuador hay personas de Colombia, personas eh, venezolanas, y fundamentalmente las ONGs ayudan en la parte social. Muchas veces se apoya también en emprendimientos con diferentes ONGs a personas que emprendan en procesos desde el inicio, y posteriormente también un acompañamiento, si ya dan un valor agregado a estos proyectos, a sacar los permisos de acuerdo en las instituciones públicas, de acuerdo a sus competencias, sacar permisos especialmente si tiene que ver con el tema de un ejemplo, pongamos un valor agregado si es que va a ser un producto pongamos un ejemplo de leche, va a dar un valor agregado a la producción secundaria que se denomina, entonces tiene que ver el ente rector, como es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Posteriormente, si se tiene que ya dar otro valor agregado en otro proyecto, un ejemplo, pongamos una mermelada de guayaba, un ejemplo, pongámosle que es el proyecto así, entonces tiene que buscar otra instancia y sacar los permisos respectivos. Puede ser la EDALSA, el Ministerio de Salud Pública, de acuerdo a sus competencias. Entonces, ese acompañamiento se da de acuerdo a las características del proyecto, y por ende las ONGs en esta instancia apoyan a las personas en este estado
de vulnerabilidad sería el término correcto. Y también lo que lo que les daba a manifestar era un tema como una introducción, los enfoques. También vamos a ver qué es un proyecto, un concepto, nombre de los proyectos también, problema, análisis de los problemas y búsqueda de soluciones también, pasos de estrategias para analizar un problema y dar soluciones. Y también les quería dar a conocer a nivel de Ecuador se maneja un formato SEMPLADES que se denomina, y ahí nos dan los pasos a seguir para formular un proyecto. También posteriormente les quiero presentar la matriz de riesgos y oportunidades, matriz de riesgos y amenazas también que se maneja dentro de un proyecto, un plan de contingencia, plan de respuesta, y también la política pública y proyectos sociales, lo que manifestaba anteriormente, etapas de un proyecto, diagnóstico, identificación del problema, meta, población, listado de presupuesto y actividades. Posteriormente también los indicadores económicos más relevantes dentro de un proyecto. Si yo formulo un proyecto, el que me revisa el proyecto y siempre va a estar verificando estos 3 indicadores económicos dentro del marco del proyecto. Entonces, fundamentalmente, como el tiempo es bien corto, 1 hora es muy poco para esto de formulación de proyectos, seguimiento y posteriormente analizar el proyecto también, los enfoques que tiene cada proyecto. Entonces, yo he querido hacer un resumen en 1 hora que tenemos para esta ponencia. Y esto de proyectos ya es una maestría, diplomados, que duran 2 años, pero yo lo que quería hacer un, lo más básico, darles a conocer sobre la formulación de proyectos. Como les manifestaba al inicio, ¿no? Que es un proyecto, unidad básica de intervención, desarrolla acciones para resolver o mitigar un problema que aqueja a una comunidad. Entonces, fundamentalmente un proyecto eh, inicia eh, con un problema que tiene una comunidad, un recinto, una parroquia, un cantón o una provincia, o puede también trasladarse a nivel país. En el país que estemos, Sudamérica, Norteamérica, va a haber problemas. Entonces, desde ahí viene a darse los proyectos. Y eso es lo que buscamos, desde ahí partir, porque muchas veces aquí en las ponencias estamos gente que vamos de cero, gente que sabe de proyectos, pero lo ideal es comenzar de cero. Y cuando estudiamos, todos nos nivelamos desde cero. Entonces, por eso yo he buscado eh, dar a conocer un poco más la terminología más sensible para llegar a ustedes. Fundamentalmente, por eso he querido poner desde el inicio que es un proyecto y posteriormente irá explicando. Y también lo que les manifestaba, la política pública juega un papel fundamental en estos procesos. Eh, como les manifestaba, especialmente tiene tiempo, estructura y dimensión. La política pública a largo plazo, varios problemas, y a mediano plazo son los planes, plan estratégico, parcial o algunos problemas. Posterior a ello vienen los programas y, y a corto plazo sería lo que estamos en esta noche en la ponencia sobre los proyectos específicos a un problema. Lo que les manifestaba con anterioridad. Si tenemos un problema, tenemos que formular un proyecto y posteriormente buscar los recursos económicos, puede ser a nivel estatal, a nivel de ONGs o a nivel de un patrocinador que se denomina, puede ser una persona natural o una persona jurídica. Entonces, fundamentalmente nosotros estamos en esta etapa, en el proyecto, que es a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Va a estar en función a los componentes y a las actividades que vamos a ejecutar dentro del marco del proyecto. También, nombre de los proyectos, un proceso que se va a hacer, el objetivo, sobre qué y la localización. ¿Dónde? Esas preguntas tenemos que nosotros plantearnos desde el arranque del proyecto. Un proceso que se va a hacer, el objeto, sobre qué y la localización, dónde se va a realizar el proyecto. Es fundamental hacer esas 3
preguntas al momento de arrancar un proyecto. Y lo que les manifestaba anteriormente acá en Ecuador, se maneja Semplades, existe un formato para la presentación de perfiles de proyectos, principalmente para seguir el hilo del proceso. Primero que tenemos que nombre del proyecto. Fundamental tener un nombre del proyecto, la localización geográfica, dónde vamos a intervenir con el proyecto. Posteriormente, el análisis de la situación actual, un diagnóstico que se denomina, o también le denominan una línea base, para tener, como se dice a nivel institucional, la línea de partida que se denomina, una línea de partida, para en función a eso hacer la formulación del proyecto. Y posteriormente existen los antecedentes, la justificación del proyecto, el por qué se quiere realizar el proyecto. Los proyectos relacionados y complementos, posteriormente, los objetivos, las metas, actividades dentro del proyecto, cronograma valorado de actividades también, que va dentro de un proyecto, duración del proyecto y vida útil, los beneficiarios es clave, a dónde va dirigido el proyecto, indicadores de resultados alcanzados, cualitativos y cuantitativos, tenemos que tener en cuenta esos términos. También impactos ambientales, si va a tener impacto ambiental el proyecto, la autogestión y sostenibilidad del proyecto, el marco institucional también y financiamiento del proyecto. Y posteriormente los anexos respectivos, cuadros, eh, fundamentalmente la parte numérica, que van anexados al proyecto. Y como les manifestaba, para seguir el proceso, nombre del proyecto, identificar en pocas palabras de acuerdo a su naturaleza, problema o necesidad, el nombre del proyecto. Eso sería el punto número 1. El punto número 2 es la localización geográfica, señalar el área de influencia del proyecto, parroquia, cantón o provincia, lo que les decía al inicio de la presentación, análisis de la situación actual, el diagnóstico, sería descripción de la realidad existente en una zona determinada, problemas o necesidades de su población que inciden en el lento o nulo desarrollo económico, social, cultural, ambiental, falta de integración física, comercial y social en pro del bienestar de sus habitantes. Un proyecto fundamentalmente busca el beneficio de los habitantes, mejorar las condiciones de vida de los habitantes existentes en ese proyecto. Entonces, lo que buscamos siempre es generar y mejorar las condiciones de vida en cualquier índole del proyecto, sea social, sea turístico. eh, Siempre buscamos eso, mejorar las condiciones de vida. Y fundamentalmente, ¿cómo mejoramos las condiciones de vida? Es mejorando sus ingresos económicos. Pongamos un ejemplo, si una persona en la actualidad vive con, pongámosle con un ingreso de $10 en la actualidad, y si mejoramos la vida haciendo un proyecto de emprendedores, puede ser, y tiene un ingreso económico de $20, mejorado con $10 por habitante en esa comunidad. Entonces, eso buscamos también, mejorar la parte social, la parte económica en los proyectos. Eh, Fundamentalmente, eso buscamos. Los antecedentes también deben incluir todos los aspectos y circunstancias que motivan la identificación y preparación del proyecto. Básicamente debe contener información referente a ciertos indicadores cualitativos y cuantitativos que ayuden su comprensión. La justificación del proyecto. La entidad nacional ejecutora debe presentar los correspondientes justificativos para la consecución de la cooperación técnica y particular con relación con lo siguiente: la correspondencia del proyecto con las prioridades contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo. Esto completa a nivel institucional, a nivel de Estado, en qué medidas se ejecutan los proyectos, contribuir a resolver las necesidades identificadas en el área o zona de acción del proyecto. De forma de estudios de investigación, diseños obtenidos con la ejecución del proyecto servirán para que puedan ser utilizados por las entidades públicas o privadas con la finalidad social o pública. Posteriormente, proyectos relacionados y complementarios. Indicar brevemente los proyectos que se encuentran vinculados o sean complementarios en que se va a ejecutar. Y posteriormente, objetivos, objetivo general, describir el objetivo de desarrollo el cual continuará la realización del proyecto, finalidad, utilidad hacia que se oriente el proyecto. Esto también existe semplades@semplades.gov.c, se puede conseguir esta información también, esta guía de proyectos.
Los específicos, ¿qué nos dicen los específicos también? Describe en forma clara y precisa los objetivos que se esperan alcanzar con la ejecución del proyecto, efecto buscando concluir el proyecto inmediatamente después, además de ordenar de acuerdo a su grado de importancia o prioridad. Las metas, detallar la magnitud a nivel específico de los productos, efectos o impactos que se prevé alcanzar y precisar una unidad de medida. Actividades también, dentro existen actividades, identificar con precisión las actividades que se llevan a cabo para alcanzar cada una de las metas que persigue el proyecto, siendo necesario puntualizar en orden secuencial. Cronograma valorado de actividades también, presentar un cuadro de diferentes actividades del proyecto en función al tiempo, en meses, años, valorado por grupos de gastos. Duración del proyecto y vida útil, indicar el tiempo de duración de ejecución del proyecto, lo que estará en relación al cronograma de actividades señalada en el punto 10, además definir su vida útil en años para un proceso de evaluación. Los beneficiarios. Este punto se refiere a los beneficiarios de la ejecución del proyecto. Estos pueden ser directos, como por ejemplo, cuántas personas o familias de la zona abarca el proyecto se beneficiarán realmente de la propuesta, y los indirectos, los pobladores que se ubican en las zonas de influencia del proyecto y sin estar involucrados directamente. Indicadores y resultados alcanzados también es importante. Los responsables de la elaboración y ejecución del proyecto deberán señalar las variables, factores específicos cuya medición facilitará comprobación de cambios y generación de los resultados esperados de un proyecto. Impacto ambiental, como les manifestaba también, se debe hacer constar la categoría de impacto ambiental que tiene el proyecto. Aquí están las categorías también. Categoría 1, proyectos beneficiarios que producirán una evidente mejora al medio ambiente por lo que no quieran un estudio de impacto ambiental. Categoría 2, proyectos que no afectan al medio ambiente ni directa ni indirectamente y por lo tanto no requieren un estudio de impacto ambiental. Categoría 3, proyectos que pueden afectar moderadamente al medio ambiente pero cuyos impactos ambientales negativos son fácilmente solucionables. Estos proyectos requieren un estudio de impacto ambiental. Categoría 4, proyectos que puedan impactar negativa y significativamente el medio ambiente, incluyendo poblaciones, grupos vulnerables en el área de influencia, por lo que requieren estudios de impacto ambiental más complejos y detallados. Estos impactos ambientales se tienen que sacar en el ente rector, como es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Eso es importante también cuando tenemos que hacer estudios de impacto ambiental, los permisos respectivos para poder intervenir. Autogestión y sustentabilidad también. La entidad ejecutora debe demostrar que luego de terminada la cooperación técnica del oferente y el aporte fiscal, esta capacidad de seguir manteniendo proyectos a pesar de no contar con más de recursos de contraparte externa o fiscales, es decir, autogestionar por sí mismas las acciones contempladas en el proyecto con el tiempo por parte de los beneficiarios. El marco institucional también, entidad nacional ejecutora, el indicador del nombre de la entidad nacional responsable y directa del proyecto, su unidad técnica administrativa que intervendrá en la ejecución del mismo, y cuánto participen otras entidades como apoyo y señalar el nombre de estas específicamente a sus obligaciones, responsabilidades que corresponda a las mismas. Aquí lo que busca es, muchas veces hacen proyectos tripartitos también, que involucran también a diferentes instituciones. Pongamos el ejemplo, puede ser desde una instancia baja, puede intervenir pongamos un GAT parroquial acá en Ecuador, y también involucrado un GAT cantonal, un municipio y un consejo provincial. Entonces sería un proyecto tripartito en el cual las tres instituciones públicas inyectan recurso económico para este proyecto. Entonces eso lo que busca es mencionar qué instituciones están involucradas dentro del proyecto, con cuánto de porcentaje aporta y con el presupuesto respectivo. Les cuento este particular. Hicimos un proyecto en el tema de cultura, en el tema del folclore, y también involucrado la parte social con adultos mayores, y justamente este proyecto que ejecutamos tuvo esta particularidad en el cual está involucrado las tres instituciones, y cada institución aportó para este proceso. Entonces, con esa experiencia les manifestaba estos procesos que se ejecutaban a nivel
a nivel provincial. También fuentes externas oferentes, señalar el nombre de la fuente externa, gobierno, organismos, instituciones, organismos no gubernamentales externos, ante lo cual se solicitará la cooperación técnica o crédito también. También existe cuando se saca un crédito, el aporte crediticio e involucrar la entidad financiera que está ejecutando el proyecto. Financiamiento del proyecto, aporte nacional, distribución de contribuciones de contrapartida, que la entidad o entidades ejecutoras ponen a disposición del proyecto para cumplimiento de actividades previstas en él. Entonces, esta guía es fundamental porque siempre todo proyecto, especialmente hablo de Ecuador, siempre te van a pedir en formatos templares que lo realices, siguiendo esta secuencia y particularmente para su respectiva aprobación. Y fundamentalmente eh, para gasto de inversión que se denomina, siempre te van a pedir un proyecto para posteriormente tener un respaldo respectivo a nivel institucional. Eso hay que tomar en cuenta el proyecto y posteriormente, si se entrega un bien, se debe tener también acta de entrega-recepción, la fotografía respectiva y adjuntado al proyecto, porque posteriormente las instituciones rectoras hacen las auditorías respectivas a nivel institucional y tenemos que tener los respaldos respectivos en archivos codificados y fundamentalmente eh, tener actas, fotografías y el eh, proyecto respectivo. Eso es una recomendación si se trabaja a nivel institucional, tener serían estos archivos para posteriormente la entidad que realiza las verificaciones respectivas a nivel institucional. Y también es importante el aporte externo, otros rubros también, informar, además sobre los recursos adicionales que se requiere el proyecto, que podrían ser financiados de fuentes internas, como le decía, créditos de entidades financieras nacionales, puede ser, eh, o otras fuentes externas como bilaterales, multilaterales, un crédito externo. También existe el financiamiento del proyecto, van los componentes, va la inversión, los años proyectados y el total de la inversión. El aporte externo también va a componentes, inversión y de acuerdo a los años que se va a ejecutar el proyecto. Y al final el total respectivo de los gastos de inversión. También, como les decía, el problema, el proyecto en sí viene de un problema existente a nivel de la comunidad, como decíamos, comunidad, un recinto, una parroquia, va subiendo de nivel cantonal, provincial, nacional, de acuerdo al país que estemos ubicados. Aquí pongamos un ejemplo en ganadería, baja rentabilidad de la ganadería es un problema. Entonces, en función a eso, se formula un proyecto y se busca los recursos económicos, puede ser a nivel institucional, a nivel de un patrocinador, a nivel de una persona natural, y posteriormente se lo ejecuta. Construir también un árbol de problemas, de objetivos, de fines y medios también, mediante una ejecución de árbol de problemas. Se puede buscar también, mediante un proyecto, la resolución respectiva. Aquí también tenemos un ejemplo. El problema, ¿cuál sería? Análisis de problemas y búsqueda de soluciones. Frutas recolectadas sin deterioro. Posteriormente, ¿qué sería de hacer? Sería de disminución de pérdidas de cosecha, disminución de contaminación por frutas dañadas, aumento de ingresos de los agricultores, disminución de plagas y malos olores sería también. Hacia abajo, adecuado diseño mecánico, fruta resistente, diseño de la máquina recolectora adecuada, desarrollo de una variedad que necesita la recolección mecánica. Entonces, el análisis y problema y búsqueda de soluciones. Acá también tenemos otro ejemplo, deterioro de la fruta de la recolección también. Hacia arriba, pérdida en cosecha, disminución de ingresos de los agricultores, eh, contaminación por frutas dañadas, proliferación de plagas y malos olores. Hacia abajo, inadecuado diseño mecánico, fragilidad de la fruta. Entonces, el árbol de problemas, árbol de causas y efectos también,
causas, problema central y efectos. Entonces, en función a eso se va formulando el proyecto. Definición de un problema central también, deterioro de la fruta en la recolección sería el problema central, y posteriormente los efectos, ¿cuáles serían? Contaminación por frutas dañadas, pérdida de cosechas, disminución de ingresos de los agricultores y proliferación de plagas y malos olores. Aquí también tenemos un esquema en el cual podemos utilizarlo. Fundamentalmente a nivel del campo muchas veces no tenemos una computadora, pero para destacar información que podemos utilizar es un papelógrafo, un papelote y un marcador de diferentes colores, y se va haciendo un esquema y sacando los problemas centrales, causas y efectos, y al final el análisis de problemas pueden ser concluidos cuando el equipo de trabajo está convencido que se ha usado toda la información importante. Entonces hacemos el análisis de problemas, causa-efecto, problema central, y en función a eso vamos tabulando el proyecto. Acá tenemos también pasos y estrategias para analizar el problema y postular alternativas. Señalar sobre la existencia del problema, identificar el problema, posteriormente examinar los efectos del problema, identificar las posibles causas del problema, definir los objetivos para la solución de medios y fines y generar alternativas. Y todo este proceso, participación de involucrados también juega un papel importante en el tema de... Estos son los actores locales. No sé si tienen ese conocimiento. En todo proyecto juega un papel importante también actores locales, pueden ser los de la comunidad, también pueden ser actores locales, autoridades que están involucrados también en el sector, que están con otros proyectos, y este proyecto posteriormente se puede unir a los proyectos que están implementados en esa comunidad. Entonces es importante también ir viendo a los actores locales, actores claves que se denominan, y sacando información. Eso sería la línea base del proyecto. Aquí también les quería presentar el tema ya de cómo ir estructurando el proyecto. Aquí un ejemplo de un proyecto agropecuario, principalmente en centros de acopio, gestión de proyecto. Posteriormente se tiene que hacer un acta de constitución del proyecto también. Posteriormente también un monitoreo y control. Se tiene que hacer reuniones mensuales, reuniones mensuales 1, 2 y reuniones mensuales 10. Eso es para hacer un seguimiento al proyecto también, cómo se va ejecutando, cómo se va haciendo las reuniones respectivas, principalmente. Y desarrollo y estructura también, seleccionar y la contratación, si es que se va a dar a un contratista. Ejecución física del proyecto, ejecución aprobada, procedimientos operativos, elaboración de manuales, definición de procesos, sí, grabación de videos, el PO aprobado, entrenamiento de agricultores también importantísimo, desarrollo de materiales, sesiones de prácticas, encuestas, entrenamientos aprobados, informes de sostenibilidad, marco sólido, sostenibilidad económica, informes aprobados, y también al cierre del proyecto, recopilar informes, elaborar informes finales, informe final aprobado, ubicaciones también, ubicación, identificar las ubicaciones, negociación y compra aprobada. Siempre es importante ir haciendo cierres también, se debe hacer informes de cierre, informes de seguimiento también del proyecto. Si tenemos un ingeniero en contabilidad, ingeniero en administración de empresas, también el tema de ejecución presupuestaria, se debe ir observando cómo van los avances de ejecución presupuestaria, y en función a eso también al final ir cerrando. Y al final del cierre de un proyecto también otra recomendación también, tener toda la recopilación de, si se entregó como le decía al inicio, si se entregó, pongamos el ejemplo de un esfero, para efectos del ejemplo, obviamente un acta de entrega-recepción, el nombre, fecha, nombre del proyecto, quien lo ejecuta, al final firma el responsable del proyecto y al final el beneficiario. Siempre tener un acta de entrega-recepción, una fotografía de lo que se entrega, porque es un bien, posteriormente hay un seguimiento de lo que se entregó. Especialmente estoy hablando cuando es dinero fiscal, dinero del Estado.
Siempre hay que tener los respaldos respectivos al final de todo proceso. Aquí también les quería presentar también ya una matriz en el cual, justamente hablando de proyectos de agropecuarios ya con valor agregado, en el tema de implementación de centros de agro. Plan para la erección del proyecto, ya valorado, duración, comienzo, fin y costo. Entonces también tenemos que jugar el tema de tiempos. Los tiempos es fundamental dentro del proyecto y se tiene que dar cumplimiento a los tiempos. Si se entrega a un contratista, les voy a hablar a nivel institucional, siempre hablemos de un GAT parroquial, al, al, a las personas que son funcionarias públicas o servidores públicos, eh, consejeros, pongamos el ejemplo de un consejero, le dan para que haga un seguimiento respectivo al proyecto y se tiene que dar cumplimiento a los días dentro de la ejecución. Eso es importante también, que se dé cumplimiento en días, en tiempos, y ir verificando también el tema de la ejecución presupuestal. En este proyecto, ubicación, desarrollo de estructura, procedimiento operativo, de entrenamiento de los agricultores también es importante. Pongamos el ejemplo, si se les va a entregar una motoguadaña o una segadora, siempre tenemos que hacer inducción de parte de la empresa ganadora dentro de tiene que dar instrucción a los agricultores, cómo es el manejo, si es que tienen que, un ejemplo, si se entrega una bomba, pongamos así, tiene que la empresa que ganó el concurso tiene que enseñar al productor a cómo armar la bomba o cómo es el manejo así de las herramientas o maquinaria que está entre. Eso es la parte contractual dentro del proyecto, de acuerdo a lo que esté dentro del contrato, efectivamente. Y aquí también observamos también en las reservas de gestión, tenemos que sacar un 4%, del 4 al 6%. Posteriormente también tenemos que valorar el plan de contingencia, el total del BME y reservas de contingencia dentro del proyecto. Es importante también la matriz de riesgos y oportunidades, también es importante conocer. Tenemos riesgos altos, riesgos medios y riesgos bajos. Fundamentalmente el impacto y la probabilidad. Aquí hagamos por efectos del ejercicio, que este es un plano cartesiano en X y en Y está valorado en una escala del 1 al 5 entre probabilidades e impactos, en el cual siempre va a haber riesgos bajos, medios y altos. Entonces, fundamentalmente, lo que buscamos es tener también riesgos, también debe haber un riesgo positivo y también siempre van a haber riesgos negativos. Un ejemplo, en este ejercicio van a haber 3 riesgos negativos. Lo que está aquí enmarcado en rojo son riesgos negativos, 4 riesgos negativos y un positivo. Siempre dentro del proyecto tiene que haber riesgos positivos también. Aquí les voy a dar a conocer qué es un riesgo positivo. Es el R4, considerado como positivo externo a cumplimiento, debido a las experiencias de la seguridad de capacitadores y el buen desarrollo de las materiales educativos. Esa sería la causa. El evento de riesgo, existe la posibilidad de que los ciudadanos de la ciudad se capaciten mediante la campaña de concientización. La satisfacción de los moradores de la ciudadanía en el fortalecimiento de sus capacidades en materia de seguridad. Ese sería el efecto. Eso es un ejemplo que les pongo, que es una oportunidad o un riesgo positivo que se denomina dentro de los proyectos. Y para darles a conocer también un proyecto negativo, un riesgo negativo, categoría interna, su categoría de cumplimiento, la causa debido a la mala identificación de las áreas críticas o vulnerables, el evento de riesgo, existe la posibilidad de una mala identificación de áreas críticas y vulnerables, lo que causaría variación en los costos y cronogramas del proyecto. Eso sería una amenaza. Entonces, por eso siempre dentro de un proyecto tenemos que tener valorado y posteriormente ese recurso, si tenemos esa amenaza, posteriormente darle una solución respectiva a este riesgo negativo. Tenemos que siempre tener valorado que
Y los entregables, ¿cómo serían? En el riesgo número 1, en el R01, sería un informe técnico. En el 2, sería un plan de regularización. En el número 3, registro de propiedades, campaña de concientización. En el R4 y en el R5, colaboración con autoridades de seguridad. Esto es un ejemplo de un proyecto de seguridad de alarmas a nivel de un cantón. Aquí igual tenemos una identificación del riesgo, como les manifestaba, riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre tiene que haber un riesgo positivo, como les decía, de la capacitación a los, en este caso, puede ser a los productores, puede ser a la ciudadanía dentro del proyecto. La probabilidad, el impacto y el valor de riesgo. Siempre de la escala del 1 al 5, como les manifestaba, la probabilidad y el impacto. Aquí lo que hacemos es multiplicar entre la probabilidad y el impacto y tenemos el valor de riesgo. Aquí un ejemplo, eh, la probabilidad es 4 en escala del 1 al 5, el impacto 4, entonces tenemos que multiplicar 4 por 4, 16, el valor del riesgo sería 16. Y el momento al final eh, en este caso, tenemos que hacer un informe técnico y dar solución a este riesgo dentro del proyecto. Posteriormente, el riesgo positivo, como les decía, debido a la experiencia de seguridad de los capacitadores y el buen desarrollo de materiales educativos, tiene un riesgo medio que sería 3, un impacto de 3 sería 3 por 3, 9, tenemos el valor del riesgo 9 y mediante una campaña de concientización. Entonces así vamos identificando los riesgos dentro de un proyecto. Acá también tenemos la matriz de riesgo y amenazas, como decía, impacto y probabilidad en el eje X, probabilidad, y en el eje Y, el impacto. Igual valorado del 1 al 5, en el cual riesgos altos, riesgos medios y riesgos bajos, en la cual el riesgo número 2 está considerado como riesgo alto, el 5 para efectos del ejercicio, riesgos medios, y acá en el color verde se va identificando si existen riesgos bajos para efectos del ejercicio. Acá ya tenemos una matriz valorada en riesgo 1, 2, 3, 4 y 5, en el cual vamos valorando en función a los porcentajes que pueden ir de 70 a 80 en los riesgos negativos y les vamos dando valor. Y cuando son riesgos positivos, valoramos en el 50%. Y al final tenemos valorado un BME que se denomina de 1212.29, que nos da como para tener una contingencia al final del proyecto. ¿Qué quiere decir? Si tenemos obviamente dentro del proyecto estos riesgos, tenemos un presupuesto que sería en este caso para efectos del ejercicio de 1218.29. Este presupuesto nos servirá para mitigar los riesgos dentro del proyecto. Por eso es importante también cuantificar o valorar el tema de riesgos. Porque si no cuantificamos y no tenemos un presupuesto dentro del proyecto, ¿cómo ejecutamos posteriormente el proyecto? ¿Cómo mitigamos estos riesgos existentes en el proyecto? Entonces es importante valorar y tener un presupuesto asignado para un plan de contingencia. Aquí tenemos el plan de respuesta también, como les decía, mitigar, evitar, remitir, explotar y evitar. Esa sería la acción de respuesta a los riesgos existentes dentro del proyecto. Para efectos del ejercicio voy a coger un riesgo, pongamos el riesgo 1, gestionar con los involucrados una nueva intervención del área crítica y vulnerable dentro del proyecto. ¿Qué tenemos que hacer como acción de respuesta? Es mitigar. Tenemos un costo estimado de la respuesta, $1,000. ¿Quién lo va? Es el responsable del riesgo, es el director del proyecto. Acá también para el riesgo 2 tenemos un valor de 1,500, evitar. El riesgo 3, remitir. El riesgo 4 sabíamos que era positivo, no tenemos un presupuesto porque es positivo, obviamente. Quien está a cargo es el director del proyecto. Y acá tenemos el número 5, evitar, tenemos un presupuesto de 1,200. ¿Quién lo va a ejecutar? El director de planificación. Este es un ejercicio de un municipio
aquí de Ecuador. Quien lo va a ejecutar es el director de planificación del municipio. Al final del proceso tenemos un presupuesto valorado de 4.500. Los riesgos, como le decía, tenemos ya identificados debido a la mala identificación de áreas críticas vulnerables, debido a no obtención de los permisos de actualización, debido a la ineferencia interna y entregables de la base de datos, debido a la experiencia y seguridad de los capacitadores, de un buen desarrollo de materiales educativos, debido a la falta de la colaboración con autoridades de seguridad. Acá tenemos también otra matriz en el cual, igual de riesgos, disparador, plan de contingencia, costo estimado y responsable del plan. El R1, mala identificación de áreas críticas y vulnerables, verificación de áreas críticas y vulnerables descritas en el proyecto, tenemos valorado 1.200. ¿Quién lo es el responsable del plan? Es el director del proyecto. Así voy a dar a conocer el número 5, falta de colaboración de las instituciones involucradas del proyecto, realizar reuniones con las instituciones involucradas mediante oficios. No tenemos un presupuesto. El director del proyecto le encarga. Al final, para el costo estimado del plan, $2.600. Lo que buscamos con estos presupuestos es ir rankeando. Para gestión del proyecto, tenemos un presupuesto de 3.631, costos de actividades, cuentas de control, 2.631. Posterior a ello, situación actual, para el R1 de riesgos, 1.200, costos de actividad, 2.672, en total, 3.872. El R2, plan de regulación que se denomina, $800, costos de actividad, 8.812. Al final, costos, cuentas control, 9.602. Y así hacemos para todos los campaña de concientización, registro de propiedades, colaboración de autoridades. Al final tenemos valorado en $106.161 el proyecto. Sacamos el plan de contingencia también, 2.600, el total del BME, 1.218.29, y reservas de contingencia, 3.818.29. Y al final, cuentas por control, que tenemos acá, reservas de contingencia, tenemos valorado, y línea base de costos, reservas de gestión, el 6%, y el presupuesto total del proyecto llega a $115.710.66. Lo que buscamos nosotros al final de todo el proceso es este valor, $115.710.66. Ese sería el total del proyecto, el presupuesto total del proyecto. Aquí también tenemos una matriz en el cual, si tenemos que hacer la contratación respectiva a nivel institucional, tenemos proveedores. Aquí, para efectos del ejercicio, tenemos el proveedor Valle, Progresiva y Obras, en el cual tenemos un presupuesto para efectos del ejercicio, 18 millones, 15 millones, 12 millones, el tiempo de entrega 80 días, 90 días, 85 días. También es importante la experiencia del proveedor, tener en cuenta 10 años, 12 años, 8 años, y en función a eso se va catalogando y haciendo un cuadro comparativo que se denomina a nivel institucional el criterio, el costo, tiempo de entrega, garantías, referencias y experiencia. Está catalogado en porcentaje. El costo equivale a un 25%, el tiempo de entrega 30%, la garantía al 20%, la referencia es 15% y la experiencia al 10%. Al ser la sumatoria respectiva, llegamos al 100%. Entonces ahí se va calificando, posteriormente se va dando el puntaje respectivo y posteriormente se ve cuál de los tres proveedores cumple con las características para ser la persona ganadora dentro del proceso. Aquí es importante, clave también, de acuerdo al cuadro comparativo, se va escogiendo a la persona o al proveedor ganador. Obviamente se hace internamente a nivel institucional. Posteriormente ya se puede hacer a nivel de compras públicas también, de acuerdo a los referentes y todo el proceso así. Historial probado en proyectos de centros de acopio, cumplimiento riguroso de normativas locales de compromiso con las prácticas sostenibles que se habla en la actualidad,
reconocida por su capacidad técnica y excepcional y equipo altamente calificado. Ofrece una gestión financiera robusta, garantizada, entrega puntual y eficiente, especializado en construcción sostenible, su enfoque en prácticas ecológicas y su compromiso con garantías externas, asegurando la calidad y sostenibilidad a largo plazo de las infraestructuras implementadas. Esto está enmarcado dentro del proyecto de construcciones del sector agropecuario. Y aquí, en conclusión, lo que nos manifiesta esta matriz es, de acuerdo al análisis de proveedores, mediante las ponderaciones y calificaciones de distintos criterios considerados, el proveedor seleccionado fue Construcciones del Valle, que alcanzó 37 puntos en un puntaje de 7.4, ya que ofrece un tiempo de entrega de 80 días. Con un costo de 18 millones, además se presenta un historial probado, este tipo de proyectos con 10 años de experiencia. Entonces, todo esto hay que tomar en consideración para el tema de proveedores. Acá también tenemos un desglose en el cual implementación de centros de acopio, especialmente en el sector agropecuario, lo que les estaba anteriormente, ir valorando cuánto nos va a costar cada reunión, los tiempos también, y posteriormente ir dando el valor respectivo. Las ubicaciones también, ir valorando, seleccionar, justificar, identificar las localizaciones realizadas, la adquisición de localizaciones, adquisición de ubicación realizada, detalle de la infraestructura, logística, materiales, construcción de centros de acopio, emitir los certificados de finalización también, procedimientos operativos, elaborar manuales detallados, definir procesos específicos, grabar videos explicativos también, importantísimo para el proceso de concientización al sector agropecuario, entrenamientos de agricultores, desarrollar materiales educativos, realizar sesiones prácticas, elaborar encuestas de satisfacción también es importante para el proceso de seguimiento y control, informe de sostenibilidad, emitir informe de marco sólido, informe de sostenibilidad económica. Y al final vamos a ir obteniendo los respectivos valores numéricos. Y ya pasándonos al tema de política pública y proyectos sociales, como les decía al inicio de este proceso, los proyectos sociales poseen una alta relevancia para las políticas públicas, ya que los proyectos permiten alcanzar los lineamientos estratégicos establecidos por las autoridades. También es importante las etapas de un proyecto, el diagnóstico, como decía, identificar el problema. En el momento que identificamos el problema, tenemos una línea base, un histórico que se denomina también, si es que ya hubieron también proyectos enmarcados a este tema, o es por primera vez que se está interviniendo con este proyecto, también es importante el diagnóstico. La formulación, definir objetivos generales, específicos, metas de actividad y presupuesto. Lo que ya observamos con anterioridad. La implementación, ejecutarlo, planificar. Eso sería la ejecución dentro del proyecto. También es importante un diagnóstico de identificación del problema. Debe establecerse una situación que se desea cambiar. Las preguntas claves que son. Las preguntas, ¿cuál es el problema de la comunidad, como decía, de la parroquia, del cantón o de la provincia o a nivel país? El problema principal, el problema a quién afecta, tipos de afectados, miembros de organizaciones, socios o vecinos, dónde afecta el problema, sectores, límites, cuál es la situación, definir origen del problema y explicando lo que se ocasiona. Es importante hacer esas preguntas en el diagnóstico e identificación del problema. Igual, se debe incorporar también datos del sector donde se realiza el proyecto, como habitantes, límites. Actualmente existen los GPS, se puede hacer la respectiva ubicación, condiciones socioeconómicas de la comunidad o el sector de implementación, condiciones de vivienda, equipamiento comunitario, características culturales y el enfoque de género, que actualmente juega un papel importante dentro de los proyectos. Técnicas estas técnicas también, técnica de los 5 por qué, problema, el por qué A, hacernos esas preguntas también, por qué queremos implementar el proyecto, el por qué B, también por qué también influye el por qué C y el por qué D y el por qué
causa de raíz del problema. Entonces, con esas preguntas que nos hacemos, al final del proyecto sería dar solución al problema que está dentro de la comunidad. Etapa de formulación de un proyecto. Dentro de la etapa de la formulación del proyecto, como decía, dentro del formato Semplares, va el objetivo general, posteriormente objetivos específicos y posteriormente las metas respectivas. Etapa de formación del proyecto es general, es el objetivo general. Generalmente es uno solo, se alcanza a mediano y largo plazo. Deben ser claros, realistas, orientados a logros. ¿Cuáles son los específicos? Son aquellos que de forma progresiva intentan alcanzar el objetivo general. Contribuyen al alcance del objetivo general, también pueden ser llamados objetivos secundarios. Objetivos. Objetivo general, generalmente es uno solo, como le decía, se alcanza a medio y largo plazo, claro, realista, orientado a logros. El objetivo general del proyecto es el impacto directo que pretende generar el proyecto, dependerá de la naturaleza del proyecto, debe explicitar al menos resultados esperados, población objetivo, comienza con un verbo. Ejemplos. Aquí tenemos el ejemplo de un objetivo general. Crear áreas verdes en Villa de los Ciruelos, mejorar la infraestructura de sede social de la Junta de Vecinos Nueva. Entonces, esos serían los objetivos generales dentro de un proyecto. Esto es para efectos de los ejemplos, ¿no? También es importante los verbos. Verbos más recurrentes para objetivos generales. Pues utilizar, analizar, calcular, categorizar, comparar, compilar, concretar, constatar, crear, definir, demostrar, desarrollar y al final también reproducir, relevar, planear, presentar, probar, producir, proponer, situar, tasar, trazar, evaluar. Entonces, estos verbos que observamos en la presentación son los más recurrentes para objetivos generales. Objetivos específicos son aquellos que forman progresiva intentan alcanzar objetivos generales. Contribuyen al alcance del objetivo general, también pueden ser llamados objetivos secundarios. Igual, objetivos específicos dentro de un proyecto, también se conoce como objetivos secundarios, que están asociados a productos que contribuyen al objetivo general, comienzan también con un verbo, coordinar plantaciones de árboles junto a vecinos en espacios comunitarios, establecer turnos para regar las áreas verdes, desarrollar pintatones liderados por vecinos de la villa, renovar el equipamiento sanitario de la sede social. Entonces, estos serían los objetivos específicos dentro de un proyecto. También igual utilizamos los diferentes verbos más recurrentes para objetivos específicos: advertir, analizar, basar, calcular, calificar, categorizar, comparar, componer, conceptuar, coordinar, contrastar. Aquí tenemos diferentes gamas de verbos para aplicar dentro de los objetivos específicos. También tenemos que tener metas dentro del proyecto: qué, dónde y cuándo. Tenemos que hacer esas preguntas: qué, lo que quiero lograr; dónde, lugar, sector, localidad, cuadrante; población beneficiaria, cuáles son los beneficiarios directos e indirectos dentro del proyecto; posteriormente, cuándo, duración del proyecto, fecha de inicio y fecha de fin. Todo proyecto tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. A nivel estatal hay proyectos que duran 5 años y posteriormente tienen que ir finiquitando, sería la palabra o el término deseable, ir finiquitando el proyecto y, como les manifestaba, al final tener todos eh, los respaldos respectivos para ya hacer el cierre del proyecto a nivel institucional. También tenemos que tener un listado de actividades, cronogramas y también una carta GAN que se denomina cuando utilizamos la pregunta ¿cuándo? Características de una meta también es importante ir conociendo. Inicia con un verbo en infinitivo, indica plazo, espacio, temporal, concreta y medible. Ejemplos: aumentar en un 20% las actividades destinadas a la recolección de fondos para una junta de vecinos, número 4, en el año 2019.
Entonces siempre tiene que tener un porcentaje, cuánto vas a elevar eh, en la meta dentro del proyecto. Un 5%, un 10%, un 20%, de acuerdo al que tú vayas a elevar dentro del proyecto. E incrementar en un 10% la cantidad de afiliados a la organización Tucapel en el año 2020. Son ejemplos para saber cómo cuantificar las características en porcentajes, especialmente cuando utilizamos en una meta. Son indicadores de plazo y espacio. Aquí también, población beneficiaria, también dentro del proyecto formatos templares, siempre te van a pedir a dónde va identificado el proyecto, quién van a ser los beneficiarios directos, beneficiarios número de beneficiarios directos, número de personas de la organización, sector del beneficiario, sector específico, cuadrante, unidad vecinal, localidad común. También tenemos que ser bien claros, específicos, dónde va a estar, si es posible, hasta con un mapa dentro del proyecto, la ubicación, dónde va a ser, eh, dónde va a estar localizado el proyecto. También población beneficiaria, los indirectos, número de beneficiarios, número de personas de las organizaciones se debe multiplicar por 4. ¿Por qué se hace eso? Porque una familia característicamente se denomina, dentro de una familia existen 4 personas, entonces siempre se debe multiplicar por 4. Por ejemplo, si son 20 personas, eh, para efectos del ejercicio, multiplico por 4, esos serían los beneficiarios indirectos. Posteriormente, sectores aledaños también, analizar si otros sectores cercanos se verán beneficiados en el largo plazo del proyecto, considerar si las personas de otros sectores utilizarán el proyecto en alguna ocasión. Importante también dar a conocer los beneficiarios indirectos dentro del proyecto. El listado de actividades, como les decía, son las tareas necesarias para desarrollar el proyecto, siguen una secuencia lógica desde el inicio al fin del proyecto. Siempre las últimas actividades son las de evaluación y la rendición del proyecto. No sé si ustedes se han dado cuenta que siempre a nivel institucional se hace rendición de cuentas y ahí están enmarcados los proyectos ejecutados a nivel del año fiscal que se denomina, como se estamos 2024. Entonces, se tiene que dar a conocer qué se hizo en el año 2023. Es con arrastre al año anterior, lo que se ejecutó, de acuerdo a los proyectos implementados, ejecución presupuestaria y cuánto se ejecutó en montos de cada proyecto. Eso se hace a nivel institucional, de acuerdo a la instancia que estén ejecutando. Aquí también la carta AN que les decía, podemos ir haciendo actividad, reunión de coordinación, duración en semanas, meses, se va haciendo un cronograma de actividades para ejecución del proyecto. Para efectos del ejercicio, este proyecto tiene una duración total del proyecto 3 meses, es un ejemplo, y vamos valorando y en un cronograma de actividades que se denomina para en función a eso exigirle al contratista que se dé cumplimiento a lo que está valorado dentro del proyecto. Para el efecto, reunión de coordinación, actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4, actividad 5, rendición y evaluación al final del proyecto. Entonces aquí vamos valorando por semanas, por meses, y al final tiene que cuadrar lo que está estipulado dentro del proyecto. Aquí también para efectos del ejercicio, en un presupuesto social, lo que vamos a utilizar, materiales, volantes, afiches, materiales de apoyo, guantes, de SNAP, tenemos que ir valorando en cantidad, precio unitario y subtotal. Al final tenemos un total de todos estos recursos utilizados dentro de un proyecto, especialmente en un proyecto social. Recursos humanos también es importante ir valorando, que pongamos aquí para efectos del ejercicio. Si vamos a hacer aquí en el ejemplo, un maestro pintor, valorarlo, el jardinero, paisajista, capacitador especialista, vamos viendo las actividades que tiene que hacer, técnico, talleres, valorarlo, la jornada, cuántos jornales, y posteriormente tenemos un subtotal y un total en el tema administrativo financiero. Tenemos el presupuesto para recursos humanos y también un presupuesto de equipamiento, infraestructura, para efectos de un proyecto.
luminarias, árboles, carretillas, palas, pinturas, proyector, capacitaciones, computador para capacitación. Le vamos haciendo la descripción respectiva, la cantidad a utilizar y precio unitario, subtotal, un total. Y al final del proceso, lo que buscamos es ir sumando todos los ítems para efectos del ejercicio, recursos materiales, codificado MAP, tenemos el valor 910.000, recursos humanos 615.000, inversión equipamiento 4.910.000 y tenemos un costo total de $6.435.000. Entonces, eso es lo que buscamos ir valorando y posteriormente tener el costo total del proyecto. Con este costo total podemos buscar un patrocinador, buscar una ONG, buscar una institución pública, quien la ejecute y en función a eso, ayudar a la parte social, a la parte agroproductiva, a la parte del sector agropecuario y fortalecer. Muchas veces hay proyectos de fortalecimiento de capacidades que se denominan, donde se capacita al sector agropecuario y con ese conocimiento adquirido, ellos posteriormente replican a nivel, hablemos de fincas, de UPAs, de unidades productivas agropecuarias, y mejoran sus condiciones de vida. Claro, con las capacidades que tuvieron de conocimiento, y con ese conocimiento adquirido replican, mejoran sus condiciones de vida, ponen en práctica lo aprendido y posteriormente suben los ingresos económicos de las unidades productivas agropecuarias y mejoran sus condiciones de vida, tanto intelectualmente como económicamente. También puede entrar un poco en la parte social, eh, mejorar el tema de la equidad de género también, que se denomina. En proyectos actualmente se debería manejar el 50% en equidad de género, también la participación de la mujer dentro de los proyectos, fundamentalmente también el cambio generacional que se está utilizando en los proyectos, que los jóvenes también se involucren en los proyectos, especialmente en el sector agropecuario, para que ese cambio generacional se quede a nivel de las fincas y sigan produciendo la tierra. Sabemos muy bien que si la tierra no produce, el campo no produce, la ciudad no come. Eso ya pasamos por este tema de la pandemia y nos dimos cuenta que el campo juega un papel fundamental en la alimentación de las grandes ciudades a nivel, hablemos de a nivel local y a nivel nacional. Y si es posible a nivel internacional, porque también existen exportaciones de productos agropecuarios a otros países como Estados Unidos, se está exportando también a, a otros países como China, Japón, y lo que buscamos también es fortalecer el conocimiento mediante los proyectos también, especialmente en fortalecimiento de capacidades a nivel del sector agropecuario. Y siguiendo con la presentación, nombre del proyecto, deben estar relacionados con la naturaleza del proyecto, debe ser corto y preciso. Muchas veces se les dice que no es poesía, el título del proyecto o el nombre, no es una ciencia ficción, se elabora al finalizar la promoción del proyecto. Ejemplos: renovación del parque Tucapel, iluminación de playas blancas, colorea los espacios comunitarios de tu barrio, sería un proyecto social. Eh, que nos ayudaría a mejorar un barrio, ¿no? Embellecimiento de un barrio. Población beneficiaria también, como les manifestaba, la directa, aquí para efectos del ejercicio, nombre de beneficiarios, la directa 400 personas, el sector beneficiario, todos los vecinos y vecinas de la Villa de las Américas, la indirecta sería 1.600 personas, porque todos los vecinos y vecinas de toda la comunidad de Ronquimay, transeúntes en general. Listado de actividades en esta matriz, eh, para efectos del ejercicio, está valorado en 5 actividades: lanzamiento, descripción, lanzamiento del proyecto en la comunidad, directiva, el responsable, la difusión del proyecto en la comunidad, está responsable la secretaria, limpieza del terreno, coordinación, retiro de desechos y de escombros, el terreno en el cual se trabaja, directiva y vecinos, instalación de iluminaciones, con instalación de iluminaciones en las áreas requeridas, el señor presidente, instalación de árboles, compra de árboles y plantación de estos en la plaza central, la directiva. Entonces, se va realizando responsabilidades, quién va a realizarlas dentro del proyecto.
Aquí también tenemos la número 6, capacitación de vecinos. ¿Quién lo va a hacer? El cierre, rendición de fondos y evaluación. Siempre hay que hacer una evaluación del proyecto al final del proceso. Aquí también tenemos valorado, lanzamiento, difusión, limpieza del terreno, instalación de luminarias, instalación de árboles, capacitación de vecinos, cierre, rendición de fondos y evaluación. Siempre tenemos que hacer un cronograma valorado que se llama eh, de duración en semanas o en meses. Duración total del proyecto, 3 meses, para efectos del ejercicio. También es importante, como decía, en un proyecto ya ejemplares, siempre ir viendo los indicadores económicos. Una vez que realices todo el procedimiento eh, correspondiente, podrás hacer una interpretación de resultados, compararlo con el número 1 bajo las siguientes reglas. Siempre el indicativo beneficio-costo dentro de un proyecto es importantísimo conocerlo. Todo evaluador de proyectos siempre va a buscar esto, el beneficio-costo. ¿Qué quiere decir? El BC mayor a 1 quiere decir que los ingresos son superiores a los costos, por lo que el proyecto es rentable. Siempre van a haber rentabilidad dentro de un proyecto. Posteriormente, el BC es igual a 1, significa que no hay ni ganancias ni pérdidas, ya que uno absorbe al otro y si el proyecto no es viable. Y el BC menor a 1 indica que los costos sobrepasan los beneficios, por lo que el proyecto no es rentable. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que el beneficio-costo siempre tiene que ser mayor a 1. ¿Qué quiere decir? Acá en Ecuador, si yo invierto $1, ¿cuántos centavos está beneficiando ese proyecto? Por cada dólar invertido, ¿cuántos centavos me está retornando? O tengo un beneficio-costo del dólar invertido. Eso va a estar en función al país, puede ser en pesos, en soles, de acuerdo a la moneda de cada país. Pero en este caso el beneficio-costo juega un papel importante dentro del proyecto. Si es posible para los inversionistas, van a decir, bueno, yo por cada dólar que invierto, ¿cuántos centavos voy a ganar? Entonces se van siempre al indicador beneficio-costo. ¿Para qué sirve este análisis de beneficio-costo? También es importante conocer. El cálculo del costo-beneficio es muy útil a la hora de emprender en un negocio o lanzar un producto nuevo. De esta forma, las y los tomadores de decisiones pueden tener una amplia visión de las inversiones a realizar, si los beneficios a corto, mediano y largo plazo serán los esperados. Según los resultados obtenidos, podrás conocer si un proyecto será rentable o no. Si los beneficios son mayores a la inversión, debes realizar. Entonces los resultados serán positivos, mientras que si los beneficios son igual o menor, las inversiones tal vez sea mejor que consideres otro proyecto o estrategia. Entonces, eso va a ser un indicativo para decir, como se dice a nivel institucional, darle una luz verde, un OK, pues si no, rechazar el proyecto, es decir, no tiene rentabilidad y mejor cambia de estrategia o cambia de proyecto. Aquí también para efectos del ejercicio les quería dejar aquí también el análisis del costo-beneficio cuando es igual a 1. En este caso, donde la tasa interna de retorno, para hablar ya indica que se trata de cifras que no son viables. El beneficio es 1, esto significa que no habrá pérdidas, pero tampoco ganancias. Entonces quiere decir, como se dice en el campo, o en los gallos, la gente habla, salieron tablas, dice, entonces no ganó ni perdió. Eso significa cuando es igual a 1. Y posteriormente, el análisis costo-beneficio mayor a 1. Cuando es mayor a 1, este análisis se muestra más detalles acerca de los componentes relacionados con los beneficios y costos considerados al TIR, es bastante alta y el resultado es mayor a 1. Tenemos un TIR de 121 y posteriormente tenemos un beneficio-costo de 1.16. ¿Qué quiere decir el 1.16? Que yo invierto $1 y gano 16 centavos. Entonces, el que hace el análisis del proyecto, el que verifica el proyecto, se va a ir acá. Va a decir, mira, este proyecto va a tener 16 centavos por cada dólar invertido. 1.16 es un indicativo positivo. También otro indicador económico, el BAN, el beneficio actual neto, es igual a 0. La inversión no genera ni gastos ni beneficios, por lo que se debería tomar alguna acción para que el proyecto genere algún valor. Si el BAN es mayor a 0, significa que la inversión genera beneficios, por lo que el proyecto al principio es viable.
Aquí tenemos también la fórmula para sacar el BAN, el beneficio actual neto, en el cual la B representa los flujos de cada periodo de tiempo. La I es el valor del desembolso inicial, 0 de la inversión. Posteriormente la N es el número de periodos considerados, eh, el número de años o periodos. La K es el tipo de interés. Y con esta fórmula tenemos, en el caso que el BAN tome el valor de el igual a 0, la K de aquí pasa a llamarse TIR, tasa interna de retorno. Esta K posteriormente se utiliza el mismo beneficio actual neto para sacar la tasa interna de retorno. Pero cuando el BAN toma un valor igual a 0. El TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto en que estamos invirtiendo. De aquí nos explica también, cuando el BAN es mayor a 0, el proyecto se puede aceptar. Cuando el BAN es menor a 0, el proyecto se debe rechazar. Y cuando el BAN es igual a 0, ya que el proyecto no genera el valor monetario por encima de la rentabilidad exigida, la decisión deberá basarse en otro criterio como la obtención de un mejor posicionamiento en el mercado u otros factores. Aquí también, caso 1, si el BAN tiene valor positivo, el proyecto crea valor. Si el BAN es negativo, el proyecto destruye valor. Y si el BAN es 0, el proyecto no crea ni destruye valor. Eso es importante también, estos términos eh, económicos, ir conociendo al momento de hacer un proyecto. Y acá también el TIR, ¿cuál es la fórmula del TIR? Se debe resaltar el valor inicial, costo del valor final, venta o retorno de la inversión de la operación, dividiendo entre el valor inicial, multiplicando el resultado por 5. Entonces, ¿cuál es la fórmula del TIR? Es igual a la del BAN, pero como les decía aquí, tenemos que resolverla y posteriormente tenemos el valor del TIR. Acá en la otra del BAN tenía la K y aquí tenemos que poner la R, que sería la tasa interna de retorno. Y aquí para desglosarle, inversión inicial es I, el CN, flujo de caja o beneficios generados por la inversión de cada periodo, y N es año del que se va a obtener los beneficios de cada periodo, y R es igual al TIR. Aquí, como les decía anteriormente, voy a regresar. Acá es la misma fórmula, pero para sacar el TIR acaba, solo esa cambia y se debe eh, sacar el TIR. Igual, tenemos aquí el TIR mayor a 0, el proyecto se acepta, el TIR menor a 0, el proyecto se rechaza, y el TIR igual a 0, en este caso sería indiferente realizar el proyecto, ya que ni ganamos ni perdemos. Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein. La mejor forma de tener buenas ideas es tener muchas ideas. Con eso, muchas gracias y cualquier duda o pregunta a las órdenes. Gracias por darme la oportunidad, sí, capacitación internacional público-privada, en esta ponencia de especialmente proyectos agropecuarios, sociales. Fundamentalmente, como les manifestaba al inicio, al arranque de este proceso, es fundamental conocer cómo elaborar un proyecto y posteriormente cómo ir ejecutándolo y al final el proceso haciendo un cierre, teniendo
los respaldos respectivos, como le decía en la ponencia, para posteriormente las entidades de control y su verificación respectiva. De mi parte, muchas gracias a los estudiantes que estuvieron presentes en esta noche y agradecer también su atención a este proceso de enseñanza que también mediante estas plataformas que estamos utilizando actualmente. De mi parte, muy buenas noches.